Días, como amanecimos en esta hermosa mañana que Dios nos regala para ser felices. Y si estamos feliciando, pues más nos vale, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Porque el minuto que gastamos, pues tristeando, porque si no feliciamos, tristeamos. Si gastamos un minuto tristes o enojados o angustiados, es un minuto de felicidad que perdemos. Entonces, no hay que perder ni un minuto. Mantenernos siempre felices, siempre con un pensamiento positivo, sabiendo que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Y sabiendo también que Dios nos ama, porque eso no basta saberlo, hay que experimentarlo. A propósito de saber, hoy el Evangelio nos habla dice Jesús en el Evangelio, le dijo, esta generación es una generación, ¿con quién la voy a comparar? Porque dice, vino Juan el Bautista que ni come ni bebe y dicen, ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de pecadores y publicanos. Y luego dice, pero solo los que tienen la sabiduría de Dios son los que lo reconocen. Qué importante tener la capacidad de reconocer a Jesús. Reconocer a Jesús. Y para reconocer a Jesús necesitamos tener la sabiduría de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios no es conocimiento, no es ciencia. Sabiduría de Dios viene más bien del verbo sapere, que significa sabor. Sabor. Sabiduría de Dios es saber a Dios, tener sabor divino. Que los que nos rodean saboreen a Dios a través de nosotros. Eso es tener la sabiduría de Dios. Tener ese sabor divino, ese gusto de Dios, como dicen, ese taste divino, que se sienta Dios en nuestro corazón, que se sienta y que manifestemos a Dios en nuestra sonrisa, en nuestra actitud, en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro actuar. Se manifieste Dios. Y eso es tener sabiduría de Dios. Y eso nos da la capacidad de reconocer a Dios, de reconocer a Cristo, de descubrir a Cristo. Porque el primer lugar donde hay que descubrirlo es en nuestro propio interior, en nuestra propia experiencia, en nuestro propio vivir, pensar y sentir y actuar. Ahí es donde lo debemos empezar a reconocer. Y luego, una vez que lo reconocemos en nosotros, el segundo paso es reconocerlo en los que nos rodean, en el prójimo. Y una vez que lo reconocemos en nosotros y en el prójimo, entonces lo reconocemos también en los sacramentos, en su palabra, en la jerarquía de la iglesia, en el Espíritu de Dios, en la unidad de la iglesia, en todo ese armazón espiritual que es la iglesia. La iglesia es sacramento universal de salvación. Y ahí, la iglesia formada por toda la comunidad, todos los bautizados especialmente, ahí descubrimos a Cristo, ahí reconocemos a Cristo, ahí nos encontramos con Cristo y ahí vivimos enamorados de Cristo, feliciando con Cristo, por Cristo y en Cristo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos cuando nos veamos. Sigamos feliciando.